El escáner de carga emitió un pitido agudo que interrumpió el zumbido habitual de la estación. Jake Michei levantó la vista del inyector de combustible que estaba reparando. Tenía las manos manchadas de grasa. Tras 12 años gestionando un pequeño muelle de reparaciones en los confines del espacio civilizado, conocía cada sonido que hacía su equipo. Este era diferente, algo erróneo. Se limpió las manos con un trapo viejo y se acercó a la pantalla del escáner. La pantalla mostraba lecturas biológicas del contenedor 447B, algo imposible. Se suponía que ese contenedor estaba lleno de equipo de minería. Nada más. Pero allí estaba, claro como el agua. Señales de vida. Pequeñas. Muy pequeñas. Jake se había vuelto loco. En todos sus años en la estación, había visto a contrabandistas intentar pasar casi de todo por su muelle. Armas, drogas, tecnología robada, pero cargamento vivo. Esa era una línea que la mayoría de los delincuentes no cruzarían. Demasiado riesgo, demasiada atención de la seguridad de la estación. Agarró su escáner y se dirigió a la bahía de contenedores. Sus botas resonaban en el suelo metálico. La estación estaba en su ciclo de letargo, lo que significaba que la mayoría de las tiendas estaban cerradas y los pasillos vacíos, justo como a él le gustaba. Menos gente significaba menos complicaciones. El contenedor 447B estaba en la esquina con un aspecto completamente normal. Metal gris estándar de unos 1.80 metros de alto y 1.20 metros de ancho. Nada especial. Pero el escáner de Jake estaba enloqueciendo, captando no solo señales de vida, sino también indicadores de peligro. Lo que fuera que hubiera dentro estaba frío y posiblemente herido. Sacó su llave de anulación e introdujo el código de acceso. Las cerraduras del contenedor silbaron y se abrieron con un clic. Jake agarró la manija y abrió la puerta de par en par. El olor lo golpeó primero. No estaba mal, solo era extraño. Algo así como ozono mezclado con algo dulce que no pudo identificar. Dentro, acurrucado en espuma de embalaje estándar, había algo que le hizo a Jake quedarse sin aliento. Un bebé, pero no un bebé humano. El bebé medía quizás 60 centímetros de largo y su piel morada parecía brillar ligeramente bajo la intensa iluminación del muelle. Su rostro tenía delicadas crestas que iban desde la frente hasta la barbilla, y tenía los ojos cerrados. Pero lo que realmente llamó la atención de Jake fueron las alas, o lo que deberían haber sido alas. Jake había visto muchos Belry durante su estancia en la estación. Eran una especie orgullosa, conocida en toda la galaxia por su gracia y vuelo. Sus alas eran magníficas, de 1.8 metros o más de longitud cuando eran adultos, cubiertas de patrones únicos para cada individuo. Trataban el vuelo como los humanos el arte o la música, algo casi sagrado. Las alas de este bebé eran muñones retorcidos, apenas protuberancias formadas en su lomo. Incluso Jake, que no sabía casi nada sobre la biología Belry, se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Un pequeño chip de datos estaba junto al bebé, reflejando la luz. Jake lo recogió con cuidado y lo introdujo en su lector portátil. Apareció un texto en la pantalla, escrito en frío y formal galáctico común. Esta descendencia es defectuosa. La ley Belry permite el abandono de ejemplares defectuosos. Los marcadores genéticos indican un trastorno del desarrollo de las alas. Categoría 5. No existe tratamiento correctivo. No intente contactar con los padres biológicos. Este asunto está concluido. Jake lo leyó 2 veces, sintiendo que se le tensaba la mandíbula con cada palabra. Un producto defectuoso. Como si el niño fuera una máquina rota en lugar de un ser vivo. Había oído que los Belry podían ser duros con ciertas cosas, pero esto superaba todo lo que había imaginado. El bebé se movió, emitiendo un suave sonido a medio camino entre un gemido y un suspiro. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando un iris de color ámbar oscuro con destellos dorados. Esos enormes ojos se clavaron en el rostro de Jake, y durante un largo instante, ninguno de los dos se movió.
Jake había visto esa mirada antes. La había visto en su propio reflejo de niño, rebotando entre hogares de acogida donde nadie lo quería realmente. Donde era solo otro problema con el que lidiar, otra boca que alimentar hasta que el sistema lo trasladara a otro lugar. Esa mirada lo decía todo sin palabras. Decía solo. Decía abandonado. Decía, por favor. Sí, susurró Jake, sorprendido por la aspereza de su propia voz. Conozco esa sensación, chico. La conozco de sobra. Deberías haber llamado a seguridad en ese momento. Deberías haber informado de la carga abandonada y dejar que las autoridades de la estación se encargaran. Era el protocolo. Era lo más inteligente. Pero a Jake Michei nunca se le había dado bien hacerlo inteligente. En cambio, metió la mano en el contenedor y sacó con cuidado al bebé. Era más ligero de lo que esperaba, cálido contra su pecho. El bebé emitió otro suave sonido y pareció acurrucarse ligeramente contra él, buscando calor. Vale, dijo Jake, más para sí mismo que para el bebé. Vale, pensemos en esto. Habían pasado 4 años desde aquella noche en la bodega de carga, y la vida de Jake había cambiado de maneras que jamás imaginó. El pequeño muelle de reparaciones que antes era solo un lugar de trabajo se había convertido en un hogar. Las herramientas y las piezas de repuesto seguían llenando los bancos de trabajo, pero ahora también había tabletas de aprendizaje esparcidas por todas partes, sillitas adaptadas para la fisiología Bellry y dibujos pegados a las paredes con clips magnéticos. Tommy estaba clasificando tornillos por tamaño cuando Jake se deslizó bajo la panza de una nave de transporte. El chico tenía un talento natural para la organización. Eso Jake definitivamente no tenía. Cada herramienta tenía su lugar. Cada pieza estaba etiquetada y catalogada. A los 4 años, Tommy entendía la distribución del taller mejor que algunos aprendices que Jake había entrenado a lo largo de los años. «Papá, necesitas la llave dinamométrica», gritó Tommy, con esa distintiva musicalidad que poseía Bellry. La mano de Jake salió disparada de debajo de la nave. «¿Cómo lo sabes? Siempre usas la llave dinamométrica después del juego de llaves de vaso en los acoplamientos de combustible. Es el patrón». Una pequeña mano de 3 dedos colocó la herramienta correcta en la palma de Jake. El niño tenía razón. Por supuesto, Tommy se fijaba en los patrones y en todo. A los 3 años ya había aprendido todas las herramientas del taller. No solo sus nombres, sino para qué se usaban y en qué orden. Era como si su cerebro estuviera programado para ver conexiones que otros no veían. Jake terminó el acoplamiento y salió rodando de debajo de la nave, protestando con la espalda. Envejeciendo, pensó. Tommy estaba cerca. Su piel morada contrastaba marcadamente con las paredes de metal gris. Los muñones retorcidos de las alas en su espalda eran más visibles ahora que era más grande, pero a Tommy ya rara vez parecían molestarle. «Naves listas para zarpar», anunció Jake, limpiándose las manos. «Buen hallazgo con esa línea de combustible. Por cierto, casi me la pierdo». El rostro de Tommy se iluminó como siempre cuando Jake elogiaba su trabajo. Pero entonces su expresión cambió, volviéndose más seria. «Papá, ¿por qué mis alas no funcionan como las de otros Bellry?» Jake sintió una opresión en el pecho. Ya habían tenido versiones de esta conversación antes, pero nunca se hacía más fácil. Se sentó en una caja de herramientas y le hizo un gesto a Tommy para que se acercara. «A veces las cosas no funcionan como deberían», dijo Jake con cautela. «Mi rodilla no funciona bien desde aquel accidente del 2009. El sistema de iluminación de la estación falla cada pocos meses. Tus alas no se desarrollaron como suelen hacerlo las de Bell 3. Sucede, pero otros Bellry pueden volar. Ayer vi algunos en el mercado. Eran tan elegantes». Había anhelo en la voz de Tommy, pero también algo más. Curiosidad, quizá. «Sí, pueden volar», asintió Jake. «Pero tú puedes hacer cosas que ellos no pueden».
Resolviste aquella ecuación del reactor la semana pasada que dejó a Beth perpleja durante días. Hablas 4 idiomas. Puedes saber cuando un motor está a punto de fallar con solo escucharlo. Eso no es lo mismo que volar. No, no lo es. Pero la cuestión es la siguiente, Tommy. No siempre podemos elegir en qué somos buenos. Simplemente trabajamos con lo que tenemos y lo mejoramos. Tommy se quedó callado un momento, dándole vueltas como siempre. El chico nunca aceptaba las respuestas sin más. Las procesaba, les daba vueltas en la cabeza como Jake examinando un mecanismo complejo. ¿Podemos mejorar mis alas?, preguntó finalmente Tommy. Esa pregunta había mantenido a Jake despierto durante meses. Había estado investigando, preguntando discretamente, pidiendo favores a viejos contactos. Y poco a poco, una idea se había ido formando. Quizás no sean tus alas, dijo Jake. Pero quizá podamos hacer algo más, algo diferente. Durante los 3 meses siguientes, la pequeña operación de Jake se convirtió en algo más grande. Contrató a Beth Carver, la mejor fabricante de la estación, una mujer que podía moldear el metal como otros moldeaban la arcilla. Había perdido el brazo izquierdo años atrás en un accidente industrial y llevaba una prótesis tan avanzada que la mayoría de la gente olvidaba que no era orgánica. Luego estaba Ron Webb, un ingeniero jubilado que había pasado 30 años diseñando exoesqueletos para mineros que trabajaban en entornos de alta gravedad. Vivía 2 pisos más abajo y buscaba un proyecto para mantenerse ocupado. Juntos, convirtieron el almacén trasero de Jake en un taller. Las pantallas holográficas mostraban escaneos anatómicos del cuerpo de Tommy. Beth fabricó puntales de aleación ligera que podían soportar peso sin añadir volumen. Ron programó algoritmos de movimiento que responderían a señales neuronales. Y Jake lo mantenía todo en orden, resolviendo problemas cuando las cosas no encajaban, ajustándose cuando las pruebas fallaban. Tommy observaba todo con intensa concentración, haciendo preguntas que a veces dejaban perplejo incluso a Ron. El chico quería entender cada pieza, cada conexión, cada línea de código. El primer prototipo fue un desastre, demasiado pesado, no respondía y le pellizcaba la piel a Tommy en 3 lugares. La segunda versión era mejor, pero seguía siendo torpe. Para la 5ª iteración, tenían algo que realmente funcionaba. El marco de soporte se sujetaba a la espalda y los hombros de Tommy. Elegantes puntales que se extendían hasta sus piernas. No intentaba reemplazar sus alas. En cambio, le daba algo diferente. Movilidad mejorada, la capacidad de trepar y saltar de maneras que ni siquiera Flying Bellery podía lograr en espacios cerrados. La primera vez que Tommy lo usó para escalar los niveles superiores del garaje, moviéndose con confianza y velocidad, su risa resonó en las paredes metálicas. Jake estaba abajo, con el corazón en la garganta, viendo a su hijo descubrir una nueva forma de libertad. Beth se secó los ojos y no se molestó en ocultarlo. Ron simplemente sonrió y tomó notas para la siguiente mejora. Durante 2 hermosos meses, la vida fue buena. Tommy ganó confianza. Empezó a ayudar con reparaciones más complejas. Otros médicos se acostumbraron a ver al chico morado con el marco correteando por la estación, siempre curioso, siempre aprendiendo. Entonces llegó Dravix. El asistente cultural de Bellery llegó un martes, lo que Jake más tarde consideraría apropiado, ya que los martes siempre le habían traído mala suerte. Dravix era alto, incluso para los estándares de Bellery, sus alas de un carmesí intenso que lo identificaban como alguien de una familia antigua. Se movía por la estación con la confianza que da el que nunca le digan que no. Jake le estaba enseñando a Tommy a calibrar un soplete de plasma cuando se abrió la puerta del garaje. Dravik estaba en la entrada, con las alas parcialmente extendidas en lo que Jake había aprendido que era una exhibición de dominio. Detrás de él había 2 oficiales de seguridad de la estación que parecían incómodos. «¿Eres Jake Michei?» La voz de Dravix era suave pero fría. «Soy yo. ¿Puedo ayudarte en algo?» La mirada de Dravix pasó de Jake a Tommy y se fijó en Tommy,
que se había quedado paralizado. Lugar, con la antorcha de plasma olvidada en sus manos. La expresión del agregado pasó de neutral a algo que Jake no pudo descifrar. Quizás asco. ¡Oh, horror! Ese es un niño Belry, dijo Dravik lentamente. Es mi hijo, Tommy. Tommy, apaga la antorcha y ven a saludar. Pero Dravix ya avanzaba, rodeando a Tommy como quien examina una máquina averiada. El pequeño cuerpo de Tommy pareció encogerse ante esa inspección. Su habitual confianza se evaporó. Esto es imposible, murmuró Dravix. Un vástago defectuoso, no solo vivo, sino con maquinaria, caminando erguido con apoyo artificial, se giró hacia Jake, con las alas desplegadas. ¿Qué le has hecho a este niño? Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. Yo lo crié, lo alimenté, lo enseñé, lo mantuve a salvo. Ya sabes, cosas de padres. Tú no eres Belry. No puedes entender lo que este niño necesita. Sí. ¿Y qué necesita para que lo tiren como basura? Porque eso es lo que hicieron sus padres biológicos. El rostro de Drax se puso rígido. No sabes nada de nuestras costumbres. Hay protocolos para tratar con los defectuosos. Nacimientos. Instalaciones diseñadas específicamente para estos casos. ¿Te refieres a lugares donde esconder a los niños para que nadie tenga que verlos? Me refiero a lugares donde reciben la atención adecuada de quienes entienden la biología y la cultura de Belry. Dravik sacó un bloc de datos y comenzó a grabar. Esta situación es inaceptable. Presentaré una queja formal ante el Consejo Galáctico. Este niño debe ser retirado de su custodia de inmediato. Tommy emitió un pequeño sonido, casi un gemido. Jake se interpuso entre él y Dravix instintivamente. No te lo llevarás a ninguna parte. Veremos qué decide el Consejo. Dravix se dio la vuelta y se fue. Sus alas crearon una pequeña ráfaga que esparció papeles por el suelo del garaje. Los agentes de seguridad se quedaron un momento. La mayor, una mujer humana llamada Oficial Chin, le dirigió a Jake una mirada de disculpa. Lo siento, Jake. Órdenes son órdenes. Pronto recibirás notificaciones oficiales. 3 semanas después, Jake estaba sentado en la sala más grande que jamás había visto. La Cámara del Consejo Galáctico estaba diseñada para albergar a representantes de 100 mundos diferentes, y cada superficie parecía pulida como un espejo. Jake se sentía completamente fuera de lugar con su chaqueta de trabajo más limpia, que aún tenía una mancha en la manga que intentaba quitar sin éxito. Tommy estaba sentado a su lado en su andador, luciendo diminuto en la enorme silla. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par al observar la cámara, pero su mano agarró con fuerza el brazo de Jake. Al otro lado del piso central había 3 defensores Belry, con las alas dispuestas en perfecta formación. Parecían haber nacido en habitaciones como esta, cómodos y seguros. El defensor principal, un macho llamado Salvex, tenía alas casi plateadas. A la cabeza de la cámara, se sentaba la Tribunal Vex, la jueza de esta audiencia. Era una especie de choque e insectoide de la que Jake apenas sabía nada. Sus ojos multifacéticos parecían abarcarlo todo a la vez, y sus mandíbulas chasqueaban suavemente mientras revisaba los documentos en su vitrina. Esta audiencia comenzará ahora, anunció la Tribunal Vex, traduciendo su voz al común galáctico por altavoces. El asunto que nos ocupa se refiere a la custodia de Tommy Michei, un menor Belry actualmente bajo la tutela de Jake Michei. Defensores humanos, presenten sus. Caso. Salvex se levantó con suavidad, con movimientos gráciles, como parecen ser todos los Belry. Tribunal, este caso es lamentable, pero claro. El humano Jake Michei, aunque quizás bien intencionado, carece de la comprensión fundamental necesaria para criar a un niño Belry. Nuestra especie tiene necesidades de desarrollo específicas, requisitos culturales y consideraciones biológicas que ningún humano, por mucho esfuerzo que haga, puede proporcionar adecuadamente. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de niños Belry volando,
participando en lo que parecían danzas aéreas. El ritual de los vientos es fundamental para la identidad Belri. Todo niño se somete a esta ceremonia de mayoría de edad a los 7 años. Define quiénes somos como pueblo. Este niño bajo cuidado humano nunca podrá participar. Está siendo criado fuera de su cultura, desconectado de su herencia. El niño no puede volar, interrumpió Jake, arrepintiéndose de inmediato cuando las mandíbulas del tribunal Vex chasquearon en lo que podría haber sido una molestia. Tendrá su turno para hablar, señor Michei, dijo. Salvex continuó como si Jake no hubiera hablado. Además, al niño se le han colocado dispositivos mecánicos sin una consulta médica adecuada. No tenemos idea de los daños a largo plazo que esto pueda causar. El Instituto Belri para casos especiales está diseñado específicamente para atender a niños con trastornos del desarrollo. Cuentan con personal médico, educadores culturales e instalaciones adecuadas para estos niños. ¿Te refieres al lugar en VL'? Preguntó Jake, ganándose otro clic del tribunal. Perdón, pero tengo que decir esto. Investigué mucho sobre ese instituto. ¿Sabes cuál es la tasa de éxito de los niños que van allí? ¿Cuántos llegan a tener trabajo, familia y vidas normales? Solvex se estremeció. Eso no es relevante para Zero. Jake dijo, la respuesta es 0 porque no se van. Pasan toda su vida encerrados donde nadie tiene que verlos ni pensar en ellos. Presumes de juzgar nuestras instituciones culturales. La voz de Salvex se volvió fría. No entiendes nada de lo que dices. Entiendo lo de abandonar niños, replicó Jake, poniéndose de pie. Tenía mucha experiencia con eso de niño. Reboté en hogares de acogida donde nadie me quería realmente. Acabo de cobrar un cheque del gobierno. Sé exactamente lo que se siente al ser tratado como un problema en lugar de como una persona. Tribunal Vex chasqueó las mandíbulas con más fuerza esta vez. Señor Michei, presentará su caso de forma ordenada o lo acusaré de desacato. Jake respiró hondo y se obligó a calmarse. Bien. Lo siento, tribunal. Sacó su propio bloc de datos, con las manos ligeramente temblorosas. Beth lo había ayudado a preparar una presentación, pero nunca se le había dado bien hablar en público. Aún así, esto era por Tommy. Podía hacerlo. Jake pasó la siguiente hora mostrándole al consejo todo lo que había hecho por Tommy. Vídeos de los niños resolviendo problemas de ingeniería que dejarían perplejos a la mayoría de los adultos. Registros de las fórmulas nutricionales personalizadas que desarrolló tras meses de investigación y pruebas. Grabaciones de Tommy hablando con fluidez en común galáctico. Belri, inglés e incluso algunas frases sobre accidentes que aprendió de los trabajadores de la estación. Les mostró la evolución de los marcos de soporte, cada versión mejor que la anterior. Como Tommy había empezado a ayudar con los diseños, comprendiendo la mecánica de maneras que asombraron incluso a Ron. Las exploraciones médicas mostraban que el niño estaba sano, creciendo adecuadamente, sin signos de negligencia ni daño. Mi gente tiene un dicho, terminó Jake, con voz firme. No abandonamos el barco cuando las cosas se ponen difíciles, y desde luego que no abandonamos a la familia. Salvex se levantó de nuevo y Jake pudo ver la expresión desdeñosa antes de que el abogado siquiera hablara. Tribunal. Lo que hemos presenciado es realmente impresionante a simple vista. El humano le ha enseñado al niño trucos que dan para un buen espectáculo. Pero seamos claros sobre lo que realmente ha sucedido aquí. Señaló a Tommy con una elegante ala. Este niño nunca volará. Nunca participará en el ritual de los vientos. Nunca experimentará la alegría de surcar cielos abiertos con los de su especie. Nunca se apareará, ya que ningún Belri aceptaría una pareja que no pueda realizar el vuelo de la unión. El humano no ha salvado esto. Niño. Ha creado algo que no es ni humano ni V3. Una criatura sin pueblo, sin lugar en ninguna de las dos sociedades. La mano de Tommy se apretó dolorosamente sobre el brazo de Jake. Jake podía sentir al niño temblar. Lo más amable,
Continuó SVX, con voz casi suave ahora, sería colocar a este niño en un entorno donde pueda estar con otros que compartan sus limitaciones, donde no se le recuerde constantemente lo que nunca podrá ser, donde las expectativas se ajusten a la realidad. Joven. La voz de Tribunal Bex rompió la tensión. ¿Entiendes de qué se está hablando aquí? Tommy se puso de pie, su soporte temblando suavemente. Era tan pequeño comparado con todos los demás en la cámara, pero su voz salió clara y fuerte. Sí, tribunal. Creen que estoy roto. Papá me mostró que simplemente soy diferente. Ser diferente no es lo mismo que estar equivocado. La cámara quedó en completo silencio. Incluso Salve pareció desconcertado. Un niño de 4 años acababa de cuestionar toda la premisa de su argumento. Las mandíbulas de Tribunal Bex hicieron clic en lo que Jake comenzaba a reconocer como una profunda reflexión. Esta audiencia se aplaza hasta mañana por la mañana. Debo reflexionar sobre lo que he oído hoy. Esa noche, Jake no pudo dormir. Se quedó en su habitación, mirando al techo, repasando cada palabra que había dicho, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. Alrededor de las 3 de la mañana, se dio por vencido y fue a ver cómo estaba Tommy. El chico también estaba despierto, sentado junto a la ventana, mirando las estrellas. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó Jake, sentándose a su lado. ¿Y si me llevan?, preguntó Tommy con voz baja, más joven de lo que solía hablar. No va a pasar, amigo. Te lo prometo. No puedes prometer eso. El tribunal decide. Jake quería discutir para tranquilizarlo, pero Tommy tenía razón. La verdad era que no tenía ni idea de qué pasaría mañana. Luego lo afrontamos juntos. Pase lo que pase. Eso es lo que hace la familia. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que la unidad de comunicación de Jake empezó a sonar a las 5:47 de la mañana. Las alarmas sonaron por segunda vez. Más tarde, el tipo de alerta de emergencia para toda la estación que Jake solo había escuchado 2 veces en 12 años. Se le heló la sangre incluso antes de ver el mensaje desplazándose por todas las pantallas. Alerta crítica. Erupción solar detectada. Fallo inminente del escudo. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Jake se movió antes de procesar por completo las palabras. Tommy justo detrás de él a pesar de que Jake le gritaba que se quedara quieto. Corrieron por pasillos llenos de gente en pánico, dirigiéndose a la sección de ingeniería. La escena en ingeniería era un caos. Chispas salían de los conductos dañados. El olor a aislamiento quemado impregnaba el aire. La ingeniera jefe Lisa Monroe estaba en el suelo, con sangre a raudales por un corte en la cabeza. Otros 2 ingenieros intentaban estabilizarla mientras intentaban simultáneamente manipular los paneles de control dañados. El ingeniero adjunto Frank Hayes vio a Jake y prácticamente se abalanzó sobre él. El control manual. Es nuestra única oportunidad. Pero el túnel de acceso se derrumbó en la búsqueda inicial. Necesitamos a alguien lo suficientemente pequeño como para pasar por el pozo de mantenimiento. Jake miró la abertura del pozo. Tenía quizás 60 centímetros de ancho y el indicador de temperatura junto a él estaba rojo. Muy rojo. El tipo de rojo. Eso significaba que cualquiera que entrara allí iba a salir herido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jake, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. 18 minutos, quizá 20 con suerte. Después de eso, los niveles de radiación quemarán a todos en esta estación. Tommy tiró de la manga de Jake. Papá, entro. No, en absoluto. La respuesta de Jake fue automática, inmediata, definitiva. No hay nadie más, dijo Frank en voz baja. La seguridad de la estación está evacuando a los civiles. Todos en ingeniería son demasiado grandes. Ni siquiera el equipo de mantenimiento puede pasar. Dije, no. Tommy se movió para pararse frente a Jake, con sus ojos ámbar fijos en el rostro de su padre. Me enseñaste todos los sistemas de esta estación. Me mostraste cómo funciona la red eléctrica. Sé qué hacer.
Tienes 4 años y soy el único que cabe. La voz de Tommy era tranquila, racional, demasiado tranquila para un niño de su edad. Jake miró a Frank, quien no lo miraba a los ojos. Miró el cronómetro, que contaba hacia atrás, 17 minutos ahora. Pensó en las 50.000 personas en esta estación, familias, niños, gente que se había hecho amiga con los años. Pensó en Beth, quien ayudó a construir la estructura de soporte de Tommy. Ron, quien le enseñó al niño los principios de la ingeniería. La oficial Chin, que siempre le daba dulces a Tommy a escondidas cuando pasaba por el taller. Y pensó en Tommy, su hijo, el niño que había sacado de un contenedor de carga hacía 4 años. El niño al que había prometido proteger. Lo haremos juntos, dijo Jake finalmente, con la voz ronca. Te guiaré paso a paso. No hagas nada sin consultarme primero. Frank ya estaba colocando placas de radiación en el armazón de Tommy, apilando unas sobre otras. Le entregó a Jake una unidad de comunicación y ayudó a Tommy a ponerse un traje de emergencia modificado que aún le quedaba grande. De acuerdo, amigo, dijo Jake, arrodillándose a la altura de Tommy. Le temblaban las manos. ¿Recuerdas la distribución? La caja de conexiones está a 9 metros, detrás del panel de acceso a la línea de refrigerante principal 4B. Lo recordé, papá. Tommy lo abrazó rápidamente y luego se giró hacia el hueco de mantenimiento. La abertura parecía aún más pequeña de cerca, y Jake pudo ver un calor radiante que subía desde el interior. Te quiero, dijo Jake. Pase lo que pase ahí dentro. Recuérdalo. Yo también te quiero, papá. Entonces Tommy se metió en el hueco y Jake vio a su hijo desaparecer en la oscuridad. Los primeros 30 segundos fueron los peores de la vida de Jake. La estática crepitaba por el comunicador, mezclada con el sonido de la respiración de Tommy y el roce de metal contra metal mientras se arrastraba por el hueco. Jake se quedó paralizado, con una mano presionada contra el mamparo como si de alguna manera pudiera atravesar el acero sólido para proteger a su hijo. Bueno, estoy en el primer cruce. La voz de Tommy llegó ligeramente distorsionada por las interferencias. Hace mucho calor aquí, papá. Jake se obligó a concentrarse. El miedo no ayudaría a Tommy ahora mismo. Lo sé, amigo. Revisa el sistema de refrigeración de tu traje. La lectura debería estar en tu muñeca izquierda. Pausa. Dice 92% de capacidad. Bien. Eso está bien. Sigue avanzando. La línea principal de refrigerante debería estar a unos 4,5 metros más adelante. Frank estaba junto a Jake, observando los monitores de radiación. 14 minutos, dijo en voz baja. Jake lo ignoró. Tommy era todo lo que importaba ahora mismo. La calma volvió a crujir. Veo la línea de refrigerante. Gotea condensación. ¿Y papá? ¿Hay algún tipo de daño aquí que no mencionaste? El metal está todo retorcido. A Jake se le encogió el estómago. Los planos no mostraban ningún daño estructural en esa sección. ¿Puedes pasar? Sí, creo que sí. Solo necesito hacerlo. Un gruñido de esfuerzo. Bien, ya terminé. Cuidado, Tommy. No te apresures. No tengo prisa. Pero papá, tenemos 12 minutos ahora. Puedo ver el cronómetro desde aquí. El chico había estado controlando el tiempo mientras se arrastraba por un túnel sobrecalentado. Jake no sabía si estar orgulloso o aterrorizado. 2 minutos después, Tommy llegó a la caja de conexiones. Estoy aquí. Panel de acceso 4B, tal como dijiste. Bien. Ahora escucha con atención. Tienes que abrir el panel usando la palanca de emergencia. Es la palanca roja del lado derecho. Entendido. El sonido del metal haciendo clic. Paneles abiertos. Papá, esto parece mal. Hay 3 circuitos quemados. Toda la placa está chamuscada. Jake cerró los ojos. Los esquemas mostraban un circuito dañado, quizá 2.
3 significaban que Tommy tendría que redirigir completamente el flujo de energía. Bien, bien, podemos trabajar con esto. ¿Ves los acoplamientos secundarios? Son los conectores azules de la izquierda. Los veo. Vas a tener que puentear los circuitos quemados usando esos acoplamientos. Pero Tommy, tienes que tener mucho cuidado. Si los conectas en el orden incorrecto, podrías sobrecargar todo el sistema. Frank agarró el brazo de Jake. No puedes pedirle eso a un niño de 4 años. Esas conexiones requieren una sincronización precisa. Y, sorprendiéndose a sí mismo por lo seguro que parecía en medio de la calma, Jake pudo oír a Tommy respirar rápido pero controlado. El niño estaba pensando, procesando el problema como siempre lo hacía. Tommy había visto a Jake reparar docenas de sistemas a lo largo de los años. Entendía cómo fluía la energía, cómo se conectaban los circuitos, cómo rastrear un problema hasta su origen. Papá, ¿y si redirijo la energía a través del sistema de refrigeración? Hay un cruce justo aquí que conecta con la red secundaria. Si desvío por completo los circuitos primarios y conecto todo por las líneas de respaldo. Tommy, ese no es el procedimiento estándar. Nadie lo hace así porque es diferente, interrumpió Tommy. Pero diferente no está mal. ¿Recuerdas? Me lo dijiste. Jake miró a Frank, que ya estaba abriendo esquemas en su tableta. El ingeniero adjunto abrió mucho los ojos. Podría funcionar. Es completamente al revés de las operaciones normales. Pero las matemáticas cuadran. Si logra hacer las conexiones limpias, podría funcionar mejor que el diseño original. ¿Seguro? Preguntó Jake. No, pero se nos acabaron las opciones y el tiempo. Jake pulsó el botón de calibración. Hazlo, Tommy. Pero explícame cada paso antes de conectar nada. Lo que sucedió durante los siguientes 8 minutos fue algo que Jake jamás podría explicar del todo. La voz de Tommy se mantuvo tranquila mientras describía cada conexión, cada desvío, cada modificación del sistema. Trabajaba en una oscuridad casi total, a temperaturas que habrían incapacitado a la mayoría de los adultos, resolviendo problemas de ingeniería sobre la marcha que desafiarían a alguien con años de entrenamiento. 2 veces, Tommy tuvo que detenerse y repensar su enfoque cuando una conexión no encajaba como esperaba. Una vez tuvo que improvisar un acoplamiento usando materiales que encontró en el kit de mantenimiento. Y durante todo el proceso, Jake le explicó el proceso, luchando por mantener la voz firme. Última conexión, papá, dijo Tommy finalmente. Su voz ahora estaba tensa, cansada. Cuando haga esto, la energía debería fluir por la nueva ruta. Pero no puedo ver las lecturas desde aquí. Tendrás que decirme si funciona. Estoy listo. Haz la conexión. Una chispa. Un pequeño sonido que podría haber sido dolor. Luego, un zumbido que comenzó bajo y aumentó. El hermoso sonido de los sistemas volviendo a estar en línea. Las manos de Frank volaron sobre su consola. Energía enrutando. Los escudos están respondiendo. 60% de capacidad y subiendo. 70-80. Miró a Jake con incredulidad escrita en su rostro. El chico lo hizo. Realmente lo hizo. Jake ya se dirigía al pozo de mantenimiento. Tommy, sal de ahí ahora. Lo hiciste genial. Amigo. Hora de volver a casa. Tommy emergió del pozo 12 minutos después. Su estructura de soporte estaba quemada por algunos puntos. Y su traje de emergencia tenía múltiples quemaduras. Su piel morada estaba cubierta de hollín, y tenía una quemadura horrible en el brazo izquierdo que le encogió el corazón a Jake. Pero sonreía, esa misma sonrisa amplia que ponía cuando resolvía un problema particularmente difícil. Jake lo abrazó, lo que probablemente violó varios protocolos de seguridad y definitivamente hizo que Tommy chillara en protesta. Pero a Jake no le importó. Su hijo estaba vivo. La estación estaba viva. Todo lo demás podía esperar. Para cuando llegaron a la enfermería, la noticia ya se había extendido por toda la estación.
El chico Belry con la estructura de soporte había salvado 50.000 vidas. Los pasillos estaban llenos de gente que quería estrechar la mano de Tommy o simplemente verlo con sus propios ojos. El consejo se reunió de nuevo en la enfermería de la estación Armonía en lugar de la cámara formal. Tommy estaba sentado en una cama de hospital, con el brazo quemado envuelto en piel sintética, con aspecto muy pequeño y muy cansado. El tribunal Vex estaba al pie de en la cama. Sus ojos multifacéticos parecían de alguna manera más suaves que antes. He repasado los sucesos de ayer, dijo, este niño discapacitado, usando las habilidades que le enseñó su tutor humano, salvó más vidas en 20 minutos que la mayoría de los seres en toda su vida. Habilidades que surgieron de la combinación de la innovación humana con las capacidades cognitivas de Belry, de maneras que ninguna especie ha logrado por sí sola. Salve se levantó para hablar, pero tenía las alas caídas y su postura carecía de la confianza habitual. El niño demostró una valentía notable. Sin embargo, no hay ningún sin embargo. Tribunal Vex lo interrumpió, con un chasquido brusco en sus mandíbulas. Fallo a favor de Hake Michei. Se concede la custodia completa. Además, recomiendo que el Consejo Galáctico estudie sus métodos a fondo. Parece que tenemos mucho que aprender sobre el potencial y lo que significa ser defectuoso. Los defensores de Belry se marcharon sin decir una palabra más. Tommy se quedó donde debía estar. Las noticias corrieron rápido por la comunidad galáctica. En cuestión de semanas, Hake empezó a recibir mensajes de otras especies. Padres con hijos discapacitados que hacían preguntas. ¿Podrían los humanos ayudar? ¿Había esperanza? ¿Podrían traer a sus hijos a la estación Armonía? Beth dejó su trabajo de fabricación para dedicarse a tiempo completo a equipos adaptativos. Ron salió de su retiro contratando oficialmente a 3 asistentes para que le ayudaran con la carga de trabajo. Y Hake se encontró coordinando con médicos, ingenieros y educadores de 2 docenas de mundos diferentes. 6 meses después, La Cruz, el Centro de Desarrollo Adaptativo de Especies, abrió sus puertas en una nueva ala de la Estación Armonía, financiado por gobiernos agradecidos cuyos ciudadanos Tommy había salvado. No era lujoso, pero contaba con buen equipo y mejor gente. Empezaron a llegar niños. Un niño aplastado con órganos sensoriales dañados. Una niña humana con un trastorno genético que afectaba su control motor. Un niño Centauri cuyo cerebro secundario no se había desarrollado correctamente. Tommy los ayudó a todos. Su comprensión natural de los sistemas se extendía a la comprensión de las personas. Se sentaba con los recién llegados, les mostraba su estructura de apoyo y les explicaba cómo ser diferente simplemente significaba encontrar soluciones diferentes. La vida de Hake se convirtió en un torbellino de consultas, diseños y avances. Pero los mejores momentos seguían siendo los tranquilos en el garaje, trabajando en proyectos con Tommy, enseñándole nuevas habilidades, viéndolo crecer. Los padres biológicos de Tommy intentaron recuperarlo aproximadamente un año después de la audiencia. Se presentaron con abogados caros y representantes de la prensa, repentinamente interesados ahora que su descendencia defectuosa era famosa. El consejo le concedió a Tommy el derecho a hablar por sí mismo. Se quedó en esa misma cámara, ahora con 5 años y considerablemente más seguro. Tú. Me abandonó cuando estaba roto, dijo Tommy simplemente, con voz clara. Hake me levantó y me mostró que no estaba roto en absoluto. Sé quién es mi padre. El caso fue desestimado en menos de 1 hora. 10 años después, Hake se encontraba en la galería de observación de la Academia de la Flota Galáctica, observando a Tommy demostrar el nuevo diseño de una nave a una sala llena de almirantes e ingenieros. A los 14 años, su hijo era la persona más joven aceptada en el programa avanzado de la Academia. El marco de soporte había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por una sofisticada interfaz neuronal que controlaba un traje de vuelo mejor que las alas orgánicas. La almirante Carter se acercó, con su propia pierna protésica, golpeando suavemente la cubierta.
Tu hijo es extraordinario, Jake. Ese diseño podría revolucionar nuestra forma de pensar sobre la navegación de naves. Es extraordinario porque es Tommy, respondió Jake. Siempre lo ha sido. Tommy vio a Jake en la galería y lo saludó, casi dejando caer su control remoto de presentación en el proceso. Todavía torpe a veces, todavía el mismo niño que solía clasificar tornillos en el garaje, solo que ahora mayor, más seguro, listo para conquistar la galaxia. Jake le devolvió el saludo, pensando en aquella noche en la bodega de carga hace 10 años. En el pequeño bebé morado con alas retorcidas que todos se habían dado por vencidos, sobre el chip de datos que lo llamaba defectuoso, desechable. Pensó en todos los demás niños que ahora prosperaban en 3 sectores porque un mecánico no podía pasar junto a un bebé de la basura sin detenerse. A veces, la mejor ingeniería no consiste en arreglar máquinas. A veces se trata de arreglar la forma en que las personas se ven, demostrarle a la galaxia que roto es solo otra palabra para diferente, y diferente es de donde surgen las mejores innovaciones. La presentación de Tommy terminó con un aplauso atronador. Hizo una reverencia torpe, su interfaz neuronal parpadeando con colores que mostraban su vergüenza y orgullo. Luego miró de nuevo a Jake y articuló 2 palabras. Gracias. Jake sonrió. No, amigo, pensó. Gracias por enseñarme que la familia no se trata de alas, ADN o ser perfecto. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien cree en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo. El futuro era brillante y pertenecía a niños como Tommy, que habían aprendido pronto que las limitaciones eran solo problemas que esperaban soluciones.